Bueno, a continuación continuamos con el problema 3. En este caso nos enfrentamos a un problema muy interesante y como siempre vamos a iniciar leyendo o bueno, entendiendo bien el problema para poder darle solución posteriormente. Este es el problema que se presenta. Básicamente nos enfrentamos a una decisión estratégica. Una empresa debe decidir cuáles tres centros de distribución abrir y cómo asignar a 5 clientes a los centros abiertos. El objetivo es minimizar los costos totales, los costos fijos de apertura más los costos variables de servir a cada cliente desde el centro que lo atienda. Además, la capacidad de cada centro no puede ser sobrepasada por la demanda asignada. Lo primero que vamos a hacer es separar la información. En este caso vamos a crear dos conjuntos. Por un lado tenemos el conjunto I, donde cada elemento representa un cliente real. Y por otro lado tenemos el conjunto J. En este, cada elemento representa una ubicación candidata donde podría abrirse un centro con capacidad para la atención de los clientes. Entre los parámetros tenemos el costo fijo de apertura del centro, en este caso F sub J, tenemos el costo de atender la demanda del cliente I, en este caso sería C sub I J. Tenemos también la demanda del cliente I, denotado como D sub I, y también la capacidad en unidades de cada centro, en este caso K sub J. Volviendo al parámetro C sub I J, este se podría entender como el costo variable de atender al cliente I desde el centro J. Eh, Decía hacer énfasis otra vez en este parámetro, puesto que puede ser un poquito más enredado de entender debido a que tiene dos elementos que cambian, tanto la I como la J. Ahora, la siguiente sección sería entender qué se pregunta y separar las variables. Por eso tenemos estas variables de decisión que se proponen después de comprender que el problema pregunta dos cosas simultáneamente. Por un lado, qué centros abrir y por otro lado, desde qué centro abierto se debe atender a cada cliente. Estas variables y sub j y x sub ij son binarias. En el caso de y sub j, vale 1 si se decide abrir el centro j y 0 en caso contrario. Y en el caso de x sub ij, vale 1 si el cliente es asignado al centro j o 0 en caso de que no sea así. A continuación entonces se procede a formular el modelo matemático. Empezando con la función objetivo, tenemos que la idea es minimizar el costo total. Y este costo total, en pocas palabras, es la suma de los costos fijos de apertura de cada centro y los costos variables de cada asignación. Como podemos ver, al desarrollar las sumatorias de estos parámetros y las variables, eh, podemos llegar luego a desarrollar una expansión para la función objetivo y quedando de la forma como se aprecia en la sección de abajo donde dice expansión. Por último, comenzamos a denotar las restricciones. Una de ellas es la de asignación de cliente. Esta nos dice que cada cliente debe ser atendido exactamente por un único centro. Luego tenemos la capacidad de los centros. En esta nos dice que la demanda total asignada a un centro no puede superar su capacidad. También tenemos la restricción de apertura. Esta nos dice que solo se puede asignar un cliente a un centro que efectivamente esté abierto. Para esto es importante recordar, por ejemplo, la función de y. Y sub i, cuando es cero, significa que el centro está cerrado, este centro no ha sido abierto. Por lo tanto, la connotación de y sub i en este caso es totalmente vital para determinarlo. Si el centro está abierto, pues se le determina el cliente. Por último, es importante tener en cuenta la,
la naturaleza de las variables y he caído en cuenta de un error. Anteriormente hablé de la connotación que tenía y sub i, pero fue un error mío, en realidad era y sub j. Nuevamente regresando a la naturaleza de las variables, pues tenemos que las variables binarias siempre van a cambiar entre 0 y 1. Por eso debemos darle esa connotación, indicando que pertenecen a dicho conjunto. Y pues, esto es para todo j minúscula perteneciente a j mayúscula e igualmente para i perteneciente y minúscula perteneciente al conjunto i, denotado como i mayúscula. Y esto lo que nos permite que las variables tengan la connotación binaria e ir tomando las decisiones de acuerdo a el valor que ellas tengan, ya sea para describir un centro que está abierto o no, o si un cliente queda asignado a uno de los centros. Como podemos ver, aquí está la formulación total del problema, desde la función objetivo y la asignación de las diferentes restricciones que tenemos. En este problema se demostró cómo mediante dos conjuntos bien definidos y variables binarias se puede traducir una decisión estratégica, en este caso compleja, como lo fue abrir centros y asignar clientes. También se compacta en un modelo matemático que minimiza costos totales respetando la capacidad y demanda.